¿Te gustaría poder eliminar el fondo de una imagen de forma sencilla? En este vídeo te mostraré cómo hacerlo en Inkscape, además de cómo utilizar figuras para hacer recortes, algo muy utilizado en diseño. ¡Vamos allá! Estando ya en nuestro editor, vamos a importar la imagen a la que queremos eliminarle el fondo. Solo debemos arrastrarla desde el navegador a la ventana de Inkscape. Si nos aparece la ventanita de si queremos enlazar la imagen o incrustarla, preferiblemente hay que incrustarla para que sea un componente más de nuestro archivo. Te mostraré primero cómo funciona el recorte en Inkscape. Cogeremos la herramienta de círculo, por ejemplo, y crearemos sobre la imagen un círculo recogiendo la zona que nos gustaría preservar. No importa el color del círculo e incluso podríamos bajar su opacidad para ver mejor la zona que vamos a recortar. Ahora escogemos la herramienta de selección para seleccionar los dos objetos, imagen y círculo. Estando seleccionados nos vamos a la sección de objeto en el menú principal y bajando a la opción de recorte elegimos aplicar recorte. Esa es, a grandes rasgos, la forma de operar de Inkscape y que ahora utilizaremos también para eliminar el fondo. Cogeremos nuestra herramienta Bezier o de pluma para ir contorneando nuestro personaje, objeto o elemento al que queremos preservar. Elegimos la herramienta Bezier porque es la más precisa si necesitamos hacer curvas, pero podríamos hacerlo casi con cualquier herramienta de creación en Inkscape. Yo lo voy a acelerar para no hacer demasiado largo este vídeo. Una vez que hemos delimitado la figura, el proceso será el mismo. Con la herramienta de flecha seleccionamos la figura que se nos ha creado con la imagen del fondo. Vamos al menú, a la sección de objeto y buscamos recorte, aplicar recorte. Y como verás ha desaparecido todo lo que no hemos seleccionado. Para comprobarlo vamos ahora a exportar la imagen resultante como PNG, que sabes que es el formato de archivo que mantiene la transparencia. Aquí buscamos la carpeta donde se guardará y aquí elegimos extensión PNG. Le damos a exportar y vamos a ver el resultado. Como puedes ver, la imagen ahora no tiene fondo. Si estás interesado en conocer más detalles y trucos de cómo usar este poderoso editor vectorial gratuito, suscríbete porque voy a estar haciendo durante el próximo año una serie de tutoriales para que puedas descubrir la potencia de este magnífico y gratuito programa. Y si deseas alguna cosa en especial, ponlo en comentarios. Gracias. Nos vemos muy pronto. Un saludo. Chao.